¿Qué pasó en los 90s? En 1990, Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, personaje que en mayo privatizó la banca del país y en junio Teléfonos de México. Ese mismo año, el Papa Juan Pablo II confirmó la beatificación de Juan Diego, se pactó el Tratado de Libre Comercio y Octavio Paz ganó el Premio Nobel. En 1991, Bush lanzó un ataque contra Irak y en Yugoslavia estalló la guerra. Aquí en México se reformó el artículo 27 que permitía a los ejidatarios vender sus tierras, el PAN se levantó como segunda fuerza política y se vivió el último eclipse del milenio. 1992. En 1992 terminó la guerra en El Salvador gracias a una ley de amnistía. No obstante, México se llenó de una gran tristeza cuando más de 20 manzanas se destruyeron tras explotar el alcantarillado en Guadalajara. Pemex ensució su nombre. Ese mismo año aconteció la primera concertación en Guanajuato debido a las protestas. Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz, ganó la presidencia de Estados Unidos y nació la credencial con foto. En 1993, el primer día del año, el peso amaneció con 3 ceros menos y la gente pensó que habíamos entrado al primer mundo. Tiempo después murió Cantinflas y el cardenal Posadas fue acribillado al ser confundido con el Chapo. En 1994, los indios de Chiapas se alzaron contra el gobierno que no los dejaba salir de su miseria. En marzo 23, Colosio es asesinado y Salinas elige a Zedillo como nuevo candidato presidencial. México es eliminado de la Copa Mundial en julio, Francisco Ruiz Massieu, dirigente del PRI, es asesinado y al final del año Zedillo es electo presidente sin saber que días después una crisis financiera caería sobre su gobierno. En 1995, Clinton rescata a México mediante un financiamiento de alrededor de $40,000 millones y por primera vez en la historia de México, el hermano de un expresidente es detenido. Raúl Salinas es condenado a 50 años de prisión. Este mismo año, Vicente Fox gana la candidatura de Guanajuato. En junio 28 ocurre la masacre de Aguas Blancas, donde más de 100 policías dispararon contra una camioneta de campesinos. Se levanta el movimiento de deudores de la banca, ahora representantes de la cultura del no pago. Y nace el Internet mexicano, CONIC México, Centro de Información de Redes de México que coordina el crecimiento del Internet en el país. En enero de 1996 capturan al jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego. En junio 28 aparece un nuevo grupo guerrillero llamado el EPR, que conmemora la matanza de Aguas Blancas que había ocurrido un año antes. Por último, en octubre 31 nace el Cuarto Poder, ya que el Consejo General es elegido por los ciudadanos con presupuesto del gobierno y sin intervención ni del presidente ni del secretario de Gobernación. 1997. Francisca Cetina, alias La Paca, es detenida tras estar coludida con el asesinato de algunos funcionarios. Y en febrero se le detiene a Jesús Gutiérrez Repollo por cubrir al jefe del narco. Otras cosas que sucedieron este año fueron que nació el primer animal clonado, una ovejita llamada Dolly, Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones en el DF, el ejército zapatista y el gobierno federal llegan a un acuerdo en San Andrés, pero el presidente no lo acepta, y el 22 de diciembre sucede la matanza de Acteal. En 1998 se creó un plan de prevención contra incendios tras las sequías provocadas por el fenómeno del Niño. México es eliminado de la Copa Mundial del Mundo en Alemania y el 12 de diciembre se crea el FOBAPROA como un rescate bancario. En 1999, el 1 de enero nace el euro y en febrero 11 el rector de la UNAM intenta subir la cuota semestral de 20 centavos a 1,020 pesos, pero los estudiantes provocan un paro de la universidad tras 12 años de no haber tenido huelgas. El 19 de marzo muere Jaime Sabines y por primera vez el PRI convoca elecciones para candidato a la presidencia. Por último, en octubre 12 nace el habitante 6 millones y en julio 2 Fox gana las elecciones.